Un hijo menor que está cansado, aburrido, agotado de vivir en casa de sus padres bajo las reglas de sus padres. No quiere seguir las ordenanzas de sus padres. Yo como hija sé que si yo vivo en casa de mi mamá, yo tengo que seguir las reglas de mi mamá. ¿Cierto, padres? Yo no soy mamá, pero soy hija. Y aún sea mayor de edad, mi mamá siempre dice, mientras usted vive en mi casa, usted sigue las reglas de mi casa. Este hijo no quiere seguir las reglas del padre. Pero este hijo tenía un problema con este padre. Y es muchas veces el problema que nosotros como hijos, especialmente cuando estamos en la adolescencia y en la juventud, tenemos. Creemos que las reglas de los padres son para cohibirnos. Creemos que las reglas que tienen los padres en casa son para no dejarnos vivir la vida tranquilos, vivir la vida en paz. Y este era el problema que tenía este hijo. Él creía que todas las reglas de su padre lo único que hacían era cohibirlo de su felicidad. Cohibirlo de vivir una vida donde él pudiese hacer lo que él quisiera, cuando él quisiera, como él quisiera. Entonces, ¿qué hizo este hijo? Este hijo se acerca donde su papá un día y le dice, mira papá, ya yo estoy cansado de vivir bajo tus reglas. Yo quiero que tú me des mi herencia, lo que a mí me toca, que yo me voy. Quiero detenerme un momento en este asunto de la herencia. En primer lugar, ¿cuándo se da la herencia? Cuando la persona muere. Cuando la persona muere, deja un testamento donde reparte la herencia. Lo primero que le estaba diciendo a ese hijo a su padre al pedirle herencia era, te puedes morir. Yo no quiero nada que ver contigo. Por mí te puedes morir. Era lo primero. Lo segundo, el padre no estaba obligado a darle la herencia. El padre seguía vivo. El padre fue quien trabajó por todos esos bienes. Pero el padre, con dolor en su corazón, le entrega a su hijo lo que le correspondría, basado en sus bienes. Cuando yo doy un tema, me gusta siempre aplicar lo que la Biblia dice a la actualidad. Porque de nada vale que nosotros estudiemos una historia bíblica y solamente nos quedemos en el pasado. Tenemos que aplicarla a nuestra actualidad. ¿Cuántas veces nosotros, hijos de Dios, no les decimos también a nuestro Padre, yo no quiero nada que ver contigo, dame lo mío que yo me voy? Muchas veces. ¿Y qué son estos bienes? ¿Qué simbolizan estos bienes? Estos bienes son los talentos que Dios nos ha dado. Estos bienes son los dones que Dios nos ha dado. Que decidimos tomar aquel regalo que Dios nos dio como nuestro Padre para desperdiciarlo en el mundo, adorando a un Dios que no es nuestro Dios y sacando provecho de los regalos que Dios nos ha dado, de los bienes que Él decidió darnos porque no nos pertenecen. Vamos a seguir leyendo. Dice que el hijo se fue de casa, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos y allí vivió y desperdició los bienes que tenía. Este hijo, cumplió su sueño de irse de casa. Se fue, se gastó el dinero. ¿En qué? La Biblia no lo dice, simplemente dice que él vivió perdidamente. Pero ¿saben qué, hermanos? La tercera ley de Newton del movimiento dice que cada acción trae una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Nuestras acciones traen consecuencias. Y el hijo tuvo que sufrir las consecuencias. Dice que como lo gastó todo, lo perdió todo. Y no sé si ustedes sabrán, estoy segura que sí, tan rápido, mientras usted está bien, mientras usted tiene dinero, chavo, no sé cómo le dicen en algún otro país, cuarto en Dominicana. Mientras hay dinero hay amigos. Mientras hay dinero, mientras estamos bien, todo el mundo quiere estar contigo. Pero cuando el dinero se acaba, los amigos se van igual o si no más rápido que se fue el dinero. Y eso le pasó a este joven. Lo perdió todo monetariamente. Perdió a los supuestos amigos con los que salía a parrandear, con los que salía a beber, con los que salía, no sé, al club. Lo perdió todo.
Y dice la historia o dice la parábola que a ese lugar vino un hambre terrible. Este muchacho que se había ido de su casa, una casa donde estaba bien posicionado, porque su padre era un hombre que tenía muchos bienes, estaba en su casa bien posicionado, decide irse entonces a pasar trabajo fuera de casa. Y al perderlo todo, no conseguir trabajo, tuvo que irse de donde estaba a ver qué podía conseguir más adelante. Y dice la palabra de Dios que lo único que consiguió fue un trabajo cuidando ¿qué? Cerdos. Hermanos, recordemos que esto es una historia que se le está hablando a un pueblo judío. No había trabajo más denigrante para un judío que lidiar con cerdos. Porque recordemos que los cerdos están entre los grupos de animales inmundos, según Levítico 11. Y este hijo tuvo, que estaba bien, recordemos eso, el hijo estaba bien en su casa, tuvo que comenzar a trabajar con cerdos. Algunos de ustedes son de campo en sus países, son de campo, tuvieron granja. Yo no soy de campo, pero mi familia sí es de campo. Yo nunca tuve una granja, pero yo sí vi cómo viven los cerdos. Los cerdos viven en el lodo, los cerdos viven en la mugre, viven en el sucio. Usted limpia un cerdo y a los 5 minutos, ¿dónde lo va a encontrar? En el mismo lodo de donde usted lo sacó. Este hijo trabaja con cerdos y el hambre es tan grande que tiene que comer, dice la palabra de Dios, de la comida de los cerdos. A ese nivel llegó este hijo, que no solo no tenía dinero para vivir la buena vida, ni siquiera tenía dinero para suplir necesidades básicas como es la ropa y la comida. Este hijo tocó fondo, llegó a lo más bajo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que tocar fondo. Comenzamos a tomar decisiones tan erradas. Queremos liberarnos de las reglas del Padre. Queremos vivir una vida como nosotros queremos. Y las consecuencias de esas malas decisiones y de esa vida no es más que vivir en el lodo, trabajar con cerdos y comer la comida de los mismos. Yo me imagino que ¿cuántas personas tenemos aquí que no son de la iglesia? Yo quiero saber. ¿No tenemos a nadie que no es de la iglesia? ¿Que no ha sido bautizado o que alguna vez fue y está como que ahí? Ok. Pero estoy segura que entre las personas que nos están viendo hay personas que no son de la iglesia. Muchas veces Dios tiene que permitir con dolor en el corazón que nosotros salgamos por esa puerta para no volver más. Y no es porque Él quiera, porque si en las manos del Padre estuviese evitarnos todos los dolores del mundo, Él lo hiciera. Ustedes que son padres, estoy seguro que quieren evitarle a sus hijos todos los dolores, todos los sufrimientos, todos los errores. No quieren que ellos tropiecen con la misma piedra que usted tropezó. Y el Padre a veces quiere hacer eso con nosotros, pero el Padre nos dio algo y es libre albedrío. El Padre no coacciona nuestras decisiones. El Padre nos orienta. El Padre nos muestra el camino. Dice, aquí te pongo el camino de la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Dice la palabra de Dios. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Y a veces esas decisiones nos llevan a caer muy, muy bajo, a tocar fondo. Y se los digo porque ha pasado en mi familia, ha pasado en mi vida, aunque nunca me he ido de las 4 paredes de la iglesia, pero yo sé que como yo, muchos en la iglesia, aún estando aquí, que nunca se han ido, han tenido que tocar fondo. Mi abuelo materno
tuvo que verse en la cama de un hospital después de más de 40 años, el Señor persiguiéndole, para entonces él poder mirar al cielo y reconocer a Dios como Dios. Pero ustedes saben qué es lo bueno de cuando se toca fondo. ¿Saben qué es lo bueno? Que no hay otro lugar para ver que no sea arriba. Cuando nosotros tocamos fondo, lo único que podemos hacer es mirar al cielo porque no hay otro lugar a donde ver. Y eso fue lo que hizo este hijo. Dice la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo ahora en el versículo 17 y 18. Bueno, vamos a llegar al 19, 17 al 19. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La palabra de Dios dice que el joven volviendo en sí, el joven en su lugar de profundidad, el joven en el lodo, en el fango, al mirar al cielo, recapacitó, reanalizó sus decisiones, se dio cuenta de que las cosas que habían hecho no estaban bien, se dio cuenta de que las decisiones que había tomado no eran las correctas. Y en ese momento de desesperación, él recapacitó y se dio cuenta de que tenía que volver a casa. Y mientras el joven se da cuenta de esto, dice que él comenzó a preparar un discurso. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y yo me imagino a este joven, tal vez, bueno, no en un papel porque no tenía ni papel, tal vez escribiendo en el lodo el discurso que le iba a dar en el padre. Déjame poner esta palabrita, no, esta no se oye tan bonita, déjame buscar aquí, déjame cambiar aquí, déjame buscar la forma de convencer a mi padre. ¿Para qué? Para que me reciba otra vez en casa. Y no que me reciba como hijo, no, ni siquiera voy a forzar. Yo no voy a forzar y pedir que me reciba como hijo. Yo voy a pedir que me reciba como un siervo, como un jornalero, para por lo menos yo tener ¿qué? Las necesidades básicas, tener comida, tener ropa. Por lo menos eso, déjame yo pedirle al Padre que me reciba de vuelta. ¿Ustedes saben qué me hace? ¿Qué enseñanza me da esto de que el hijo le pida al padre que lo trate como un jornalero? El hijo no entendía el amor del padre. El hijo no comprendía la magnitud del amor de su padre. El hijo pensaba que como ya él se había ido de casa, como ya él había hecho y deshecho en el mundo, su estatus de hijo se había perdido. Esa era su mentalidad, de que como ya él había desperdiciado lo que el padre le había dado, como ya él había salido de la protección de la casa del padre, ya él no merecía ser un hijo, ya él merecía ser un siervo, ser un cualquiera, cualquier cosa, pero menos hijo. Muchos de nuestros hijos que se han ido de casa piensan lo mismo. Como ya se fueron, como ya hicieron y deshicieron, digamos que no sé, cayeron en adulterio, cayeron en fornicación, cayeron en las drogas, cayeron en el alcoholismo, piensan que su estatus de hijo se perdió. Yo tengo buenas noticias para ti. Tu estatus de hijo no se ha perdido. Tu estatus de hijo sigue estando. Tu vida fue comprada a gran precio. La sangre de Cristo fue derramada hasta la última gota por tu salvación. Tú no has dejado de ser hijo. Tú sigues y seguirás siendo hijo.
Tu padre, tú que te fuiste, que tal vez nos estás viendo a través de las redes sociales, tu padre te está esperando. Tu estatus no ha cambiado. Lo único que debes hacer es recapacitar y dar el paso y acercarte a tu padre. Sigue diciendo la historia en el versículo 20. Entonces se levantó y fue a su padre. Pausa ahí. El hijo se levanta, va al padre. El hijo tiene que dar ese paso de fe. Aunque él está pensando que su padre lo va a recibir como un jornalero, pero el hijo tiene que dar ese paso de fe. Tu hijo que te has ido de casa, tienes que dar el paso de fe y acercarte a tu padre. Tu padre no va a tomar la decisión por ti. Ese paso que tú das es la decisión que tú conscientemente estás tomando de volver a casa. ¿Y sabes qué? El padre te ha de recibir. Versículo 20, la continuación. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice la palabra de Dios que el padre lo vio a lo lejos. Digamos que yo estoy dentro de mi casa, yo estoy haciendo mis quehaceres en mi casa. Yo no voy a ver a la persona que viene caminando desde allá, pues yo estoy dentro de mi casa, yo estoy atenta a lo mío. Si el padre lo vio a lo lejos, quiere decir, lo escuché por ahí, el padre lo estaba esperando. El padre sabía que ese hijo en su momento iba a recapacitar, que ese hijo en su momento iba a volver en sí, que ese hijo en su momento iba a tomar la decisión de volver al padre y el padre le estaba esperando. Y cuando lo vio a lo lejos, el padre no esperó que el hijo llegara donde él estaba. El padre salió corriendo, el padre salió a recibirlo, el padre salió a abrazarlo, el padre salió a besarlo. Al padre no le importó que su hijo estuviese lleno de ropas sucias. Al padre no le importó que su hijo hediera mal. Al padre no le importó que su hijo estuviese lleno de lodo. El padre lo único que le importó es que su hijo había vuelto a casa. Eso era lo único que le importaba, que su hijo había regresado, que su hijo había recapacitado, que su hijo había tomado la decisión firme de decir, yo voy a volver donde mi padre. Y dice la Biblia que el hijo comenzó a dar su discurso, el discurso que preparó. El versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo interrumpió, al padre no le importó el resto del discurso. Porque recordemos que él decía, hazme como a uno de tus jornaleros. No, al padre no le importó el resto del discurso. El padre solamente estaba gozoso, el padre estaba feliz de que su hijo había vuelto a casa. La hermana que estaba dando la oración intercesora, que estaba contando su testimonio, ella decía, a mí no me importó lo que pasó esos 7 meses. Yo lo que estaba gozosa porque mi hijo estaba en casa. Y de la misma forma, el padre lo que le interesa es que tú vengas a casa. A él no le importa tu historia, a él no le importa tu pasado, a él no le importa lo que hiciste o no hiciste o dejaste de hacer. A él lo que le importa es que tú has vuelto a casa, a donde tú perteneces, de donde nunca debiste haberte ido, porque este es tu hogar. Aquí es donde tú perteneces. Tú no perteneces al mundo. Tú fuiste comprado por Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo. El Padre está esperando esa decisión de que tú vuelvas a casa porque Él quiere recibirte en casa. El hijo, cuando comienza con su discurso para buscar el perdón de su padre y su padre le interrumpe, no le importa, no le interesa, porque el padre no le interesa lo que él hizo. El padre no comenzó a reprocharle lo que él hizo y tenía derecho.
Uno era su papá. Dos, él le gastó la mitad de los bienes, o sea, le gastó el dinero. El padre era la mitad de rico de lo que era antes. Pero el padre no le reprochó. El padre no le juzgó. El padre no le preguntó. El padre no averiguó. El padre lo abrazó. El padre lo besó. Y el padre hizo fiesta. Hizo fiesta porque su hijo que se había perdido había vuelto a casa. Hizo fiesta porque su hijo que había muerto había vuelto a resucitar. Dice la palabra de Dios en Isaías 44:22, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Jeremías 31:34 dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Miqueas 7:19, un versículo que a mí me encanta. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a las profundidades del mar nuestros pecados. Yo quiero hablarte a ti, hijo, que te fuiste de casa, o hijo que tal vez no has aceptado a Jesús como tu Salvador. No hay algo tan bueno que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y tampoco hay algo tan malo que puedas hacer para que Dios te ame menos. El amor de Dios, el amor del Padre, no conoce límites. El amor del Padre no conoce fin. Dice Romanos 8:38 que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada puede separarnos del amor del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Padre llama a sus siervos, el Padre hace fiesta, el Padre lo viste. Recordemos que Él venía con vestiduras sucias, el Padre lo viste. Ustedes saben qué significa la vestidura en la Biblia, aparte de la justicia de Cristo, que es muy importante. La vestidura le daba al hijo, lo hacía un invitado de honor. El padre le pone el anillo. El anillo era el sello de la familia. El anillo le restauraba a ese hijo su autoridad como hijo de esa casa. El padre le pone zapatos. En la antigüedad solamente los esclavos andaban descalzos. Eso también les restituía su autoridad como hijo, su posición como hijo. De la misma forma, amados, cuando un pecador se arrepiente, el Señor le viste de su justicia. El Señor le pone anillo de autoridad como hijo de Dios. El Señor le pone zapatos que es un símbolo de su libertad, libertad del pecado. El Señor no reprocha su pasado. El Señor no solamente suple sus necesidades básicas de ropa y comida. El Señor lo hace un invitado de honor. La hermana Elena G. de White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 118 en la versión digital. Esta parábola fue dada por Cristo para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. El Padre es aquel contra el cual se ha pecado. Sin embargo, en la compasión de su alma, lleno de piedad y perdón, se encuentra con el pródigo y le revela la gran alegría que significa para él que su hijo, a quien creía muerto a todo afecto filial, haya llegado a ser sensible a su gran pecado y negligencia y haya vuelto a su padre, apreciando su amor y reconociendo sus requerimientos. Sabe que el hijo aquel que se había entregado a una vida de pecado y que ahora está arrepentido, necesita de su piedad y amor. Ha sufrido, ha sentido su necesidad y viene hacia su padre confiando en que es el único que puede suplir su gran necesidad. Cuando un hijo que se fue de casa vuelve a casa, y hablo de la iglesia, ese hijo no necesita reproches. Ese hijo necesita un abrazo. Ese hijo necesita un beso.
ese hijo necesita sentirse amado, porque en el mundo lo único que encontró fue dolor, sufrimiento, lágrimas, desencantos. No necesita encontrar lo mismo aquí. Todo lo contrario, necesita recibir ese abrazo que no recibió afuera. Necesita recibir ese amor que no recibió afuera. Saben, hermanos, hasta ahora la historia tiene un final hermoso. Y me encanta esta historia porque muestra mucho la realidad que nosotros como pueblo de Dios vivimos. Cuando muchos de los nuestros se van de casa, por X o Y razón, no importando la razón, se van de casa. Pero en esta historia hay un personaje que muchas veces pasamos por alto. Y ahora yo quiero hablarle a la iglesia, con el riesgo de que no me vuelvan a invitar. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios debe ser entregado a su pueblo. Continúa diciendo la historia en el versículo 25 al 28. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que le entrara. Miren qué contraste más interesante entre la reacción de un padre amoroso y este hermano mayor. La primera reacción del padre, ¿cuál fue? Salir corriendo a buscar a su hijo, abrazarlo, besarlo. La primera reacción de este hermano mayor fue ¿qué? Enojo. Enojarse, ¿por qué? Porque a este hijo que había hecho y deshecho en el mundo, el padre lo estaba recibiendo como si fuese un invitado de honor. El padre estaba haciendo fiesta por este hijo que había malgastado los bienes. El padre estaba haciendo fiesta y había hecho matar al becerro gordo. No a cualquiera, de que vamos a hacer una cena familiar porque el hijo volvió. No. Mandó a matar el becerro gordo para celebrar a su hijo. Y la Biblia sigue diciendo en el versículo 29, respondiendo él, refiriéndose al hermano mayor, dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, no este mi hermano, este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hay un detalle que yo veo principalmente en el versículo 29. El hijo mayor le dice: hace muchos años que te sirvo y no te he desobedecido jamás. Eso me hace pensar muchas veces la actitud legalista que nosotros como cristianos tenemos, donde creemos que nuestro estatus de hijo depende de que nos hemos portado bien. Nuestro estatus de hijo depende de que seguimos aquí en la iglesia obedeciendo al Padre. Pero no nos hemos dado cuenta que esa supuesta obediencia no es una obediencia que se expresa por amor, es una obediencia que se expresa por obligación, esperando una recompensa. Esa es la diferencia. No estamos obedeciendo al Padre porque amamos al Padre, queremos complacer al Padre. Estamos obedeciendo al Padre porque si yo le obedezco, yo voy a tener una recompensa por esa obediencia. Y eso ustedes saben cómo se llama: legalismo. Al Padre no le interesa que nosotros le obedezcamos por obligación. Él tiene centellares de ángeles, miles y miles de ángeles que le adoran, le obedecen por amor. A Él no le interesa que yo le obedezca por obligación. Él no necesita eso. Él quiere que mi obediencia sea despertada por el amor que yo tengo para Él. Nuestra salvación no
se determina por un listado de reglas que yo tengo que cumplir. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no necesitamos portarnos bien para ser salvos. Nosotros ya hemos sido salvos y por eso obedecemos. Otra cosa que me llama mucho la atención del hijo mayor. Él dice que el hijo menor gastó los bienes en rameras. La Biblia no menciona en qué gastó los bienes el hijo menor. Pero esto me hace pensar algo. Muchas veces, hermanos, nosotros juzgamos al que volvió, no por lo que vimos que hicieron, sino por lo que nosotros hubiésemos hecho estando en su lugar. Yo quiero repetir eso. No juzgamos por lo que vimos que el que se fue hizo. Juzgamos a veces por lo que yo hubiese hecho si yo me hubiese ido. Nosotros no estamos llamados a juzgar. El hijo mayor no tenía por qué reprocharle a su hermano, si ni siquiera el padre en todo su derecho le reprochó. Nosotros como iglesia no estamos llamados a recordar el pecado del que se fue. Nosotros no estamos llamados a seguir maquinando. Pero mira fulano se fue de la iglesia, bailó, bebió, esto, lo otro, qué sé yo qué, hizo allá, hizo aquí, y ahora viene como si no hizo nada, con su carita muy limpiecita, viene y canta, viene y predica, viene y qué sé yo qué, pero ya hizo y deshizo. Ese no es nuestro llamado. Nosotros no estamos llamados a juzgar, porque usted sabe que, hermano, tal vez usted no se fue de la iglesia y no pecó fuera de la iglesia, pero usted está dentro de la iglesia y está igual o más perdido que el que se fue. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos caído en adulterio, pero el orgullo nos está matando. El chisme está acabando con la iglesia. Nosotros no somos quien para juzgar, porque con la misma vara con la que tú midas, vas a ser medido. Testimonio para la iglesia. El mismo tomo, ese capítulo del hijo pródigo. Si usted no lo ha leído, hermano, les recomiendo que lo lea. Muy bueno. Testimonio para la iglesia, tomo 3. En la misma página 118, dice la hermana Elena: el regreso del hijo pródigo fue fuente de la mayor alegría. Las quejas del hijo mayor eran naturales pero incorrectas. Sin embargo, esa es frecuentemente la actitud que asume un hermano contra el otro. Se esfuerzan demasiado por hacer notar dónde han errado los que se encuentran en el error y en recordarles siempre sus equivocaciones. Los que han errado necesitan compasión, ayuda, aceptación. Sufren y con frecuencia están abatidos y desalentados. Necesitan sobre todo un amplio perdón. Hermanos, esta historia, aunque el enfoque es para aquellos hijos que se van de casa, literalmente se van de casa, el perdón del Señor también está dispuesto para aquellos que estando en la iglesia caen. En esta historia no tenemos solamente un hijo perdido. El único hijo perdido no fue el que se fue. En casa también había un hijo perdido. De forma diferente, pero a fin de cuentas también se estaba perdiendo. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, al que viene de afuera, que nunca ha sido cristiano, lo recibimos, Dios te bendiga, qué bueno que has aceptado al Señor, qué bueno que te has convertido. Al que se va de la iglesia y vuelve, tal vez no somos tan amables a veces, pero también lo recibimos con un amor, una sonrisa, un abrazo.
Pero al que a veces cae dentro de la iglesia, en lugar de extender la mano y ayudarlos a levantarse, lo pisoteamos y los hundimos más. Y es triste que muchos de los jóvenes que se fueron de nuestra iglesia no quieran volver porque están pensando en el qué dirán los hermanos. No quieran volver porque están pensando en cómo me recibirán en la iglesia. En la iglesia solo debe haber un tipo de recibimiento y es gozo, alegría y fiesta. Gozo, alegría y fiesta, porque ese hijo que se perdió, ese hijo que se apartó, ha regresado a casa. Y eso también incluye a los que caen dentro de la iglesia, que nunca se fueron, pero que cayeron en lo que sea, adulterio, fornicación, que regularmente son los que más llamamos, que lo ponemos en disciplina o los defraternizamos. Eso también incluye a ellos. Nosotros estamos llamados a perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Nosotros estamos llamados a redimir porque nosotros también fuimos redimidos. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Usted recibió amor del Padre. Usted recibió perdón del Padre. Usted recibió restauración del Padre. De ese amor, ese perdón y esa restauración. Yo escuché hace un tiempo una frase, hace unos años, que quiero compartirla con ustedes y quiero ir invitando a las chicas que por favor pasen para tener una alabanza antes de terminar. La frase decía, parafraseándola porque no la recuerdo en palabras exactas: la única razón por la que yo debo mirar el pasado de una persona es para ver cómo Dios le restauró. Y quiero que esto, si usted no se acuerda de nada más, hermano de la iglesia, acuérdese de esta frase: la única razón por la que yo debo ver el pasado de mi hermano es para ver el poder restaurador de Dios. Solo para eso, no para juzgarlo, no para condenarlo, no para criticarlo, sino para ver lo poderoso que es Dios, que del fango levantó y sacó a esa persona. Nosotras queremos cantar esta alabanza. Esta alabanza va principalmente para aquellos hijos que se han ido de casa, o aquellos hijos que tal vez todavía están aquí, pero que saben en su interior que están fuera de casa. El Padre tiene brazos abiertos para ti. El Padre está esperando por ti, no para recriminarte, no para reprocharte, no para juzgarte, para perdonarte, para abrazarte, para besarte, para restaurarte, para ponerte vestiduras limpias, para ponerte el anillo de la casa en las manos, para ponerte zapato en los pies y para que tu estatus de hijo siga estando vigente. Esta alabanza es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Al tomar la herencia se opaca su enojar, sin ayuda quiere hacer su voluntad.
con gran resentimiento se aleja del redil, no vuelve atrás, no quiere ver su hogar. Dolor y en silencio se le ve marcharse ya el hijo que le dio felicidad. Comenzó la espera sin escuchar de él, oraba para verle regresar. Hijo, te amo, yo te perdono, me perteneces, vuelve al hogar con mi familia celebraremos. yo te perdono, vuelve al hogar. figura en la distancia, el cielo al fondo está, se observa una silueta familiar. El padre se sorprende, podría su hijo ser, es su hijo y siente frío al caminar. Ya la distancia es corta entre el hijo y su papá, al verle disminuye su andar. La gran pregunta entonces en el aire está, cuando el padre abraza a su hijo con amor. Hijo, te amo, Yo te perdono, me perteneces, vuelve al hogar, con mi familia celebraremos. yo te Perdono, yo te perdono, yo te perdono, vuelve al hogar, vuelve al hogar. Gloria a Dios. Yo quiero terminar antes de orar a hacer un llamado especial. Mi primer llamado es dos llamados especiales. El primero es para ese hijo que se ha ido de casa. Yo quiero decirte a ti, si al tú volver no te hemos recibido con el amor que la situación amerita, yo quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia. Aún tenemos mucho que aprender de nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero decirte algo. No permitas
que nuestra falta de consagración te mantenga lejos de casa. Este es tu lugar. El Padre te está esperando. Está esperando solamente verte a la distancia para salir corriendo a buscarte. Tal vez tú me quieras decir, no, yo he caído muy bajo. Yo he hecho cosas que no debí. Para mí no hay perdón. Permíteme decirte que no es así. Hay misericordia inagotable. Hay perdón inagotable en el Padre para ti. No has caído tan bajo que la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Así que ponte de pie, da ese paso de fe en dirección a casa que el Padre te va a recibir. El Padre no te va a juzgar por lo que hiciste. A Él no le importa lo que hiciste. A Él lo que le importa es que tú has regresado a donde perteneces. Tú has regresado al lugar. Mi segundo llamado es para nosotros, miembros de iglesia. Hermanos, nosotros no estamos llamados a juzgar. Y quiero decirlo otra vez porque quiero que se quede grabado en sus mentes. Nosotros no estamos llamados a recordarle al pecador su pecado. Nosotros estamos llamados a abrirle las puertas y abrirle los brazos al que regresa a casa. También estamos llamados a abrirle los brazos al que cayó dentro de casa. Si tú quieres decirle al Señor hoy, Padre, en momentos me comporté como hermano mayor. Por momentos juzgué. Por momentos rechacé al que quería regresar. Por momentos fui piedra de tropiezo para el que quería volver. Pero yo quiero pedirte hoy que me ayudes a ser más como tú. Que me ayudes a ser más como el Padre. Que me ayudes a ese pensamiento de juicio, quitarlo de mí y tener un espíritu de amor y perdón. Si tú quieres decirle eso al Señor hoy, yo quiero que tú te pongas de pie porque yo quiero orar por ti. No te pongas de pie porque el otro lo haga. Yo quiero que tú te pongas de pie porque tú eres consciente de tu situación y tú quieres que el Padre te restaure. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Dios de amor, Dios de misericordia y Dios de perdón. Aquí estamos un grupo de tus hijos, acercándonos al trono de gracia en busca de gracia, misericordia y perdón. Señor, hemos fallado como tus hijos. Hemos juzgado, hemos criticado, hemos reprochado los errores de nuestros hermanos, cuando tú no nos has llamado a eso, sino que nos has llamado a amar, a levantar, a restaurar, a redimir. Yo quiero pedirte, oh Dios, que en tu inmenso amor tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, que nos laves, que nos limpies, que pongas en nosotros ese amor que proviene del Padre, ese amor infinito, ese amor que restaura, ese amor que redime, ese amor que levanta, ese amor que transforma. Ayúdanos, oh Dios, a tener brazos abiertos hacia aquellos que se han ido de casa y han vuelto o quieren volver. Ayúdanos, oh Dios, a ser misericordiosos con aquellos que tal vez dentro de casa fallaron, cometieron pecados, fueron golpeados por Satanás. Ayúdanos, oh Dios, a ser misericordiosos y a ser amorosos con ellos. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar el mismo amor, el mismo perdón, la misma misericordia que tú tuviste con nosotros.
Señor, también quiero pedirte por aquellos que nos ven, que tal vez en algún momento pertenecieron a tu hogar, pero que por alguna u otra razón decidieron irse. Tócale, Señor, donde quiera que ellos estén. Ayúdalos, oh Padre, a entender que tú les estás esperando. Que no importa lo que hayan hecho, que no importa que tan bajo hayan caído, que no importa su pasado, que no importa cómo están. Tú solo quieres que ellos vengan a tus brazos así como ellos están, y tú te encargarás de cambiarles, ponerles vestiduras limpias, ponerles zapatos en los pies. Toca sus corazones, Señor, donde quiera que ellos estén. Que ellos puedan volver en sí, mirar al cielo y ver al Padre con los brazos abiertos de este a oeste esperando por ellos. Y que ellos puedan tomar la decisión de volver a donde pertenecen, de volver al hogar. Gracias, oh Dios, porque nos has hablado en esta mañana. Que el mensaje de tu palabra no caiga en corazones vacíos, corazones huecos, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra. Gracias por escucharnos. Y gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones en el tiempo perfecto. Estas cosas las pedimos no porque hay algún mérito en mí, tú sabes que no lo hay, pero las pedimos, oh Dios, por los santos méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.